Muy buen día a todos. Gracias por conectarse a esta sesión de CISO Talks. En el Cluster TIC de Nuevo León estamos muy contentos de contar con Oscar Charles como expositor. Me voy a permitir presentarlo. Oscar Charles es líder de arquitectura en tecnología para Accenture en Monterrey, con más de 120 soluciones diseñadas para clientes en Europa, Canadá, Estados Unidos y México, abarcando diversas industrias y tecnologías. Es graduado en sistemas computacionales y tiene una maestría en administración de negocios con especialización en finanzas y mercadotecnia. Está certificado como experto en Ethereum por el Consejo Global de Blockchain, además de múltiples certificaciones técnicas por parte de Microsoft, Avanade y Accenture. Trabaja como arquitecto de soluciones en la nube y consultor de blockchain, además de participar como expositor en foros de tecnología, universidades y programas de mentoría. Su enfoque se centra en soluciones nativas en la nube de Microsoft y Ethereum Blockchain. Oscar, bienvenido. Esta sesión es Inteligencia Artificial y Blockchain, la próxima revolución laboral. El micrófono es todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la presentación y el espacio, por supuesto, para poder estar platicando con ustedes. Y como te comentaba, siempre es un gusto que podamos tener estas sesiones. No ha sido la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar y creo que siempre hemos tenido unas sesiones bastante dinámicas. Creo que hoy no va a ser la excepción. Precisamente el tema que vamos a platicar está bastante interesante. Hay muchos mitos al respecto, muchas cosas que están girando en torno a estos conceptos que hay mucho ruido, mucha información. Antes de eso me gustaría presentarme. Bueno, mi nombre es Oscar Charles y mi rol como tal para Accenture es como líder de tecnología, líder de arquitectura de tecnología. Y me gustaría platicar un poquito sobre esto, que es la parte de arquitectura. Bueno, justo podemos imaginar cuando para un edificio, para una casa, alguien tiene que hacer la arquitectura, que es el diseño estructural, el diseño de todas las partes del cableado eléctrico, de la tubería, del drenaje, de la resistencia de los materiales. Justo de la misma manera sucede cuando trabajamos en una aplicación de tecnología, ¿no? Tenemos que saber cómo este componente, cómo esta parte de la aplicación se va a conectar con la tecnología que ya existe en el ecosistema del cliente, en el ecosistema de aplicaciones que tiene. Además de eso, tenemos que entender cuál es la demanda de usuarios que va a tener, cómo se van a conectar, con qué va a interactuar, etcétera. Y todo esto nos produce un diseño, que es la parte que tenemos, ¿no? Mi área de especialización es la parte de la nube de Azure, de Microsoft, y recientemente, los últimos años, he estado trabajando más con Ethereum, que es la parte de blockchain, sobre esa tecnología, ¿no? Es una blockchain libre. Hay otro tipo de blockchain que depende del tipo de cliente con el que estemos trabajando. Hay blockchains privadas, hay blockchains pues que son públicas, ¿no? Entonces depende de lo que estemos utilizando. Y bueno, con eso, me gustaría que nos fuéramos metiendo un poquito más al tema. Como platicábamos, va a haber un espacio al final para ver preguntas puntuales. Entonces, por ahí nos vamos a ir metiendo. Bueno, de entrada, me gustaría que empezáramos a platicar sobre mitos, ¿no? Sobre lo que estamos escuchando en las noticias, la información que vemos al respecto. Y creo que uno de los temas que más causan polémica es saber si la inteligencia artificial va a reemplazar nuestro trabajo, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que entender como ha sucedido a lo largo de la historia del hombre, en el cual siempre ha tenido uso de herramientas, uso de máquinas, etcétera, para poder ayudarse en su trabajo, ¿no? Y esto justamente no es la excepción. El uso de la inteligencia artificial está resolviendo problemas concretos. No es una tecnología reciente como tal. Hay cambios y hay nuevas herramientas, que es lo que está haciendo que sea una adopción mucho mayor. Hay un hito principal del cual vamos a platicar, que es lo que está generando todo, que haya una adopción mucho más grande, pero no deja de ser una herramienta, ¿no? Más allá de que vaya a reemplazar trabajos, es entender
cómo nos va a ayudar a ser mucho más creativos, cómo nos va a ayudar a optimizar nuestra productividad, y eso nos va a ayudar a generar nuevos trabajos que vamos a tener especialistas en esta área, especialistas en la implementación de las empresas, de cómo se va a utilizar la inteligencia artificial, o especialistas en diseñar todos estos, diseñar de manera adecuada todos estos modelos de datos enormes, ¿no? Entonces creo que va más de ese lado. Podemos pensar en ejemplos concretos. Hace unos días estaba platicando sobre este tema y empezábamos a platicar con un amigo acerca de cómo funciona, por ejemplo, si pensamos en un zapatero, en un artesano de zapatos, cómo tiene distintas maneras de ver, ¿no? La primera es, si hablamos de un zapatero hace 70 años, hace tal vez 100 años, en un modelo donde se producían los zapatos de manera artesanal, de manera manual, a lo mejor la cantidad de producción que tiene en un taller con unas 5 personas es de unos 5,000 zapatos anualmente, ¿no? Sin embargo, empieza a ver que hay un taller nuevo que empieza a meter máquinas y en ese taller pues producen a un costo más barato, tiene una capacidad, ¿no? Una operación más barata, mayor producción y por ende es una competencia complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente produce el mismo modelo de zapato que produce este taller y en vez de producir 5,000, pues produce 50,000, ¿no? Entonces, las opciones que hay para este taller, pues son dos principalmente. Una, que es no adoptar la tecnología, no adoptar las máquinas, eh, y lo que puede hacer es especializarse, pero sí tiene que haber un cambio en cómo entrena a su equipo para que puedan ser mucho más eficientes, mucho más detallistas en el trabajo que producen y puedan generar zapatos mucho más especializados de nicho, ¿no? Que la gente le dé el valor y los compre a un precio mayor, porque es un trabajo con mayor elaboración. Puede ser una producción más pequeña, pero eso lo que le va a ayudar es mantenerse en el mismo nivel competitivo, pero en otro nicho de mercado, ¿no? Es algo viable. Y la otra opción que tiene es adoptar tecnología, entrenar a su equipo, y tener esa misma cantidad de producción para que sea competitivo y competir y estar al mismo nivel, ¿no? Hay una tercera opción que vamos a platicar más adelante. Eso es respecto a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa con la parte con blockchain? También hay un montón de mitos alrededor de esto. Hay muchos temas, escuchamos muchas cosas, en donde principalmente, o la razón por la cual todos escuchamos hablar de este término es porque blockchain constantemente se entiende como un sinónimo de criptomonedas, lo cual las criptomonedas son una parte de blockchain, es una manera de adaptar la tecnología de las cadenas de distribuidos, ¿no? Eh, de esta cadena de bloques. Sin embargo, no es el único uso. Vamos a hablar de cómo este uso de blockchain está causando impacto en la industria. Eh, no necesariamente tiene que ver con criptomonedas y esto creo que es lo que vamos a meternos más a detalle en el uso de blockchain. Ok, vamos a avanzar. Entonces, aquí, regresando con el ejemplo anterior, uno de los temas es entender cómo esto va a afectar a la industria. No es pensar si lo va a hacer o no, o que la industria en la cual yo estoy trabajando está exenta, porque, no sé, también otra conversación que tenía con otro amigo hace unos días, eh, está en la industria de transporte de mercancías, ¿no? Y me dice, pues es que yo veo muy lejano o no lo veo viable que la inteligencia artificial empiece a manejar camiones en México, ¿no? Y no es, creo que estoy completamente de acuerdo, no es el tema de si vamos a tener eh, camiones que están manejándose de manera autónoma en el país. Por lo menos no lo veo en los próximos años, la próxima década, tal vez no suceda, ¿no? Digo, México, por supuesto, tenemos retos distintos en los cuales, que si el bache, que si no se va una persona en bicicleta, la moto, otro carro, el que se cruza el carril, el que pone direcciones, o sea, hay un montón de variables para que funcione como lo vemos en muchos ejemplos
en la condición automatizada de taxis en algunas ciudades de Estados Unidos, siempre va una persona manejando, ¿no? Entonces, también vamos a platicar de eso, de cómo es importante no delegar todo el uso de la tecnología, sino siempre tiene que haber un control. Pero regresando al tema, no es ese escenario en el cual eh, ya no tengas mucho chofer, sino en el negocio en el que estás, entender cómo hay áreas donde los datos no están siendo utilizados de la mejor manera, donde hay tareas repetitivas, que puede ser que requieras apoyarte de una inteligencia artificial, de algo así, que te va a ayudar a optimizar tus fuentes de datos, que te va a ayudar a encontrar modelos, patrones, que te va a ayudar a generar predicciones y con eso vas a hacer más tu negocio va a beneficiarse de eso. Entonces, este es entender no escenarios típicos, sino realmente estas son herramientas que ayudan y van a transformar la manera en la que trabajamos, y eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, ¿y por qué hablamos de que estos dos componentes están generando una revolución laboral? Hay varios temas que son súper importantes que vamos a platicar de qué se trata. Entonces, por aquí el primero es esto respecto de la inteligencia artificial generativa. Por aquí, espero que sí se vea como que tapa por aquí esta notita, pero bueno. Por aquí lo que nos dice es, la capacidad de crear ha sido una característica de los humanos desde la historia de que existe el humano, desde la historia escrita. La capacidad de creación siempre ha sido eh, exclusiva de los humanos, ¿no? Eh, Como crear arte, cocinar, generar escritos, diseño de sociedades, la música, la pintura. Todas estas son características únicas de los humanos, ¿no? Sin embargo, y lo que es importante, por lo cual es súper relevante, es porque a partir de hace un par de años, esta capacidad de crear ahora también la tiene la inteligencia artificial, en donde a partir de set de datos enormes, encuentra patrones y típicamente funciona, o la inteligencia artificial que ha habido en los últimos 50 años, era exclusiva para el uso de científicos. Posteriormente, hace algunos 25, 30 años, se volvió de uso de las industrias, de las empresas naranjas, ¿no? Y yo creo que durante los últimos 15 años, el uso empezó a ser más común para empresas no tan grandes, en donde empezaban a meter modelos de machine learning, modelos de deep learning, para automatizar procesos, encontrar patrones y predecir información, ¿no? Hacer forecasting. Esto lo vemos en herramientas que utilizamos para el consumo, para la predicción del clima, del tráfico, etcétera. Sin embargo, la diferencia es que ahora en los últimos 2 años más o menos, empieza esta otra tendencia en donde no solamente creas predicciones de información o detección de patrones en los datos, sino que a partir de esto o lo que hace esta inteligencia artificial es que es capaz de crear nueva información de acuerdo a los datos que tiene. Quiere decir que no necesariamente está basado en algo que existe, sino que toma toda esta información y todos estos sets de datos enormes, y con eso identifica qué puede tener sentido y lo crea. Y a veces vemos en herramientas como Midjourney o cosas así, información que puede tener sentido o que realmente no tiene mucho sentido. Sin embargo, es información nueva. Y es esa característica que ahora vemos que es exclusiva, que antes era exclusiva de los humanos. Puede crear música, puede crear imágenes, puede crear fotografías, puede crear recetas de cocina, etcétera. Y esa es la capacidad de creación. Es por eso que es un hito importante en la inteligencia artificial. Sí. Ahora, hay otro componente que platicábamos brevemente, donde la adopción de la inteligencia artificial ahora es masiva, ¿no? Si bien anteriormente era, como platicábamos, uso exclusivo pues de científicos o más recientemente de compañías grandes donde utilizan la inteligencia artificial para generar productos, para generar servicios a los usuarios realmente estábamos separados de ese componente, ¿no? De poder accesar directamente a la inteligencia artificial. Y hasta ahora, en los últimos años, en donde a través de nuestro teléfono tenemos una herramienta de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, creo que es la más reconocida al lado de otras compañías, ¿no?
Entonces, es por eso que es tan revolucionario, porque cualquier persona puede hacer uso de esto sin ningún costo. Esto le sirve a la misma inteligencia artificial porque se va volviendo más inteligente, entre más se usa, va aprendiendo más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Em, y eso es lo que está haciendo que haya no solamente el uso de la inteligencia artificial para, para las empresas, sino ahora los usuarios pueden crear su propia o hacer personalizaciones de las fuentes de datos de la inteligencia artificial para generar sus propios modelos de datos. Entonces, esto es lo que lo vuelve más interesante y por eso es que estamos viendo en todos lados. Ahora, del lado de blockchain, que es lo que platicamos, no solamente en la parte de criptomonedas, está este concepto de finanzas descentralizadas, en donde a partir de la construcción de estas plataformas que están basadas en blockchain, lo que se hace es que se están habilitando servicios financieros fundamentales, servicios financieros básicos entre personas y no se requiere de otras instancias para que puedan, instancias como gobierno, como los bancos, etcétera, para que puedan validar estas operaciones. ¿Por qué? Porque corren bajo blockchain directamente y las personas a través de smart contracts pueden acordar ciertos servicios y de acuerdo con las reglas que firmen las personas, pues bueno, se hacen transacciones eh, y esto igual es de súper bajo costo. Entonces, el hecho de que se ponga al alcance de las personas, tenga un costo menor y no requieres aprobaciones insuficientes, por así decirlo, es lo que está cambiando la manera en la que se hacen los negocios y es por eso que este también es súper, súper importante. Um, Estas son las finanzas descentralizadas. Ahora, la parte de los smart contracts, esto también es súper importante porque un smart contract es como tal un programa que está diseñado o que está corriendo en un blockchain. Si lo pudiéramos ver de la manera más simple, las criptomonedas son un tipo de smart contract, los NFT son un tipo de smart contract, las aplicaciones descentralizadas son otro tipo de contrato, que son como contratos muy, muy grandes que implican muchas cosas, muchas reglas, y se construyen aplicaciones a partir de eso, ¿no? Pero todo eso es código que se está ejecutando de alguna manera en blockchain. Y la facilidad la importancia de esto es que están permitiéndole a los usuarios, a las personas, le están permitiendo que creen sus propias reglas de cómo va a suceder un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero administrar un edificio, puedo diseñar un smart contract que ya están prefabricados, por así decirlo, para que a través de aplicaciones móviles las personas puedan hacer pagos a una bolsa de dinero que está en un smart contract. Y eso lo que hace es, bajo las ciertas reglas de decir, bueno, a ver, vamos a proponer pintar el edificio. Y si todos los vecinos, es una propuesta, ¿no? Y si los vecinos están de acuerdo, entonces aprueban ese proceso. En el momento en el que se libera, automáticamente en el momento en el que sucede esto, se le liberan los fondos al proveedor de servicios, ¿no? Entonces son ejemplos súper sencillos de cómo esa tecnología está disponible para las personas, todas las personas. Entonces, eso justo es lo que está causando esta revolución. ¿Sí? Bueno, y con eso vamos a avanzar a la siguiente. Em, Hablábamos de que todos estos dos, la inteligencia artificial y el blockchain, son herramientas que te ayudan a ser más eficiente en tu trabajo y principalmente en dos cosas: ampliar la productividad, ampliar tu productividad y desatar la creatividad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en nuestro trabajo día a día y encontramos tareas que, que son muy manuales. ¿A qué me refiero con manuales? Que son procesos en que en realidad no están retando nuestras habilidades, en que estamos pasando actividades que requieren mucho tiempo, no es algo muy, muy especializado, sin embargo tenemos que hacerlo. Entonces, en cada uno de los puestos de trabajo, eso es lo que se van a empezar a encontrar. Esas áreas que realmente son las que toman mucho tiempo y no están dando tanto valor, son candidatos a que se le deleguen a una herramienta de inteligencia artificial que pueda ayudar para reducir ese esfuerzo
y la persona en realidad se dedique a lo que da valor, a que se ponga a hacer las cosas que realmente retan sus habilidades y eso es lo que lo va a ayudar a crecer y si aprende a apoyarse en esas herramientas, lo va a volver más productivo. Esto, imagínense cosas como el control de calidad, o procesos de creación de documentos, análisis de datos que pueden llevar mucho tiempo. Este tipo de tareas son candidatos a tener esta ayuda y eso lo que permite es que las personas se enfoquen en diseñar estrategias para que su tiempo es mucho más productivo, pues. Y la parte de la creatividad, por aquí hay un tema bueno, si a través de todas esas herramientas que generan imágenes, como Midjourney, etcétera, si los diseñadores están creando su trabajo, ¿no? Pero en realidad esto no es de esta manera, porque hay un tema súper importante que todo lo que te producen estas herramientas no es una versión final, es una versión de prueba que te ayuda a plantearte distintos escenarios. Por lo tanto, no podemos utilizar lo que nos genera una herramienta como darlo por hecho que todo está correcto. En el caso específico de habilidades como personas que están en diseño, que se dedican a la investigación, etcétera, lo que hace es que te genera, de acuerdo a la experiencia que tiene, y si nos ponemos en el ejemplo que platicábamos del artesano de zapatos, eh, si un artesano lo que hace es que utiliza estas herramientas para crear su nueva versión, su nuevo producto, lo que va a hacer es no lo va a tomar como se lo genera en la herramienta. Utiliza su conocimiento, su experiencia para determinar, ok, este es un escenario que me está proponiendo esta herramienta, a lo mejor no considere este pequeño detallito donde se lo puede agregar a lo que ya tiene pensado. Y el hecho de que tengas una visión más amplia te ayuda a generar cosas aún más complejas. Por lo tanto, lo combina con sus habilidades, con su experiencia, y es lo que le ayuda a incrementar su productividad. Es llevar justo, y ahorita vamos a ver ejemplos concretos de cómo está sucediendo esto. Entonces, bueno, con eso vamos a avanzar. Y aquí hay un dato súper importante, ¿no? De acuerdo a un análisis que se hizo, implica que de las actividades que normalmente hacemos día a día, hay un 40% de esas actividades que que pueden ser candidatos a ser automatizadas o asistidas. Y era lo que platicábamos. Si yo les cuento ejemplo personal, a veces en mi trabajo sucede que tengo que crear reportes que me toman mucho tiempo, ¿no? Reportes en Excel, lo cual no soy la persona tal vez más hábil para eso. Y me puede tomar un par de horas, me puede tomar una media hora, si es muy simple. O a veces necesito crear algo extremadamente complejo, me puede tomar una semana o más haciendo un reporte. Y ese es tiempo que no voy a invertir en hacer código, en desarrollar, en hacer arquitectura, lo que sea. Y entonces ahí es donde se evalúa ese tema. A ver, si una persona está invirtiendo toda esa cantidad de horas en generar algo que no es realmente su habilidad, cuando hay una herramienta que puede ayudarte a reducir el tiempo en eso, optimizarlo y avanzar más rápido, tu tiempo se utiliza de la mejor manera al moverte de esas tareas y poderte enfocar en lo que realmente te reta. Entonces es eso, ¿no? Esos son candidatos, por ejemplo, a automatizar procesos o tener herramientas que te asistan. Hay otro tipo de nuevos puestos de trabajo que se van a generar a partir de esto, en donde se tiene que revisar y que platicamos ahorita, que lo que se genera a través de estas herramientas cumpla con los principios de la empresa, que tenga la calidad esperada, etcétera, que el contenido sea de valor realmente. Por lo tanto, va a empezar a haber muchos roles en los cuales enfocados a la calidad de lo que está generando la inteligencia artificial. Y hay otro tipo de roles que se van a empezar a generar o que ya existen en el momento, que son para el diseño de modelos de datos o el modelado de datos, el modelado de escenarios para la inteligencia artificial y de la misma manera para el diseño de smart contracts en blockchain. ¿Okay? Entonces, son esas tecnologías base que tenemos que no las podemos adoptar en las empresas como tal. Tiene que haber una especialización en la cual se haga esa validación
esa tarea de calidad y la otra tarea de creación, porque no podemos tomar solamente como bien, ¿no? Entonces, de eso se tratan estas tareas. Y estas otras dos, quiere decir que en las actividades que estamos realizando día a día, tenemos que entender cómo vamos a utilizar estas herramientas, tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos para poder ayudarnos, para que nos puedan ayudar precisamente a ser más productivos y a ser más creativos. Es apoyarnos en esto. Bueno, y con eso, me gustaría que platicáramos, ¿cómo vamos a tiempo? Ok, estamos bien. Me gustaría que platicáramos un poquito de ejemplos más concretos de cómo están sucediendo transformaciones en la industria para la logística y la cadena de suministro. Entonces, en logística, en, en uno de nuestros clientes, eh, en este primer ejemplo es cómo por ejemplo, se puede hacer, es una empresa que se dedica a la distribución, ¿ok? Entonces, para esta empresa que se dedica a la distribución, uno de sus retos es entender, o algunos de sus clientes, lo que tiene que asegurarse es que no exista falsificación o que no exista eh, los componentes o que le van a transportar eh, a uno de los clientes de nuestro cliente, que se aseguren que tengan la calidad esperada, que los proveedores cumplan con las normas específicas, etcétera. Y lo que se hace es que a través de blockchain precisamente se implementan esta validación. Blockchain tiene una característica, tiene dos características principales, que es la transparencia de la información y la inmutabilidad de la información. Transparencia quiere decir que es visible hacia todo mundo, y con visible hacia todo mundo me refiero a visible a las personas que lo tienen que ver, a las compañías que lo tienen que ver, porque están viendo la misma información. Y la otra es inmutabilidad, que quiere decir que una vez que algo se registra en blockchain, no puede ser modificado, no puede ser editado. Y con eso podemos ver toda la historia de todos los eventos que han sucedido. Esas son las principales características por las cuales agrega una capa adicional de seguridad y una capa adicional de transparencia. Entonces, al utilizar esto, lo que hace es que en la cadena de suministro o en las empresas de logística, lo que hacen es que implementan a través de herramientas de IoT este check en donde puede irse trazando cómo el proveedor o el cliente de nuestro cliente puede asegurarse que de cualquiera de los puntos, tornillos, etcétera, para construcción de materiales, etcétera, lo que hace es que puede tener esa trazabilidad en un producto terminado, identificar punto a punto, asegurándose que todos los componentes están bajo la norma de calidad esperada. Eh, entonces, esto es, ¿no? En caso específico, esto es para la autenticidad de medicamentos, ¿no? En el caso específico que se trabaja con un cliente, el cliente de un cliente, pasa, en donde su necesidad es asegurarse que los medicamentos no sean falsificados, para que puedan llegar, entonces llegan con este check al proveedor o al usuario final. A través de códigos QR se puede validar que lo que el cliente está recibiendo viene del laboratorio que le dio su check, viene de la compañía que lo transportó y se aseguró que cumple con las condiciones. Si estamos hablando de todas esas entidades de gobierno que tienen que validar eso, de igual manera pueden hacerle su check en donde digan, bueno, cumple con todas las, ¿no? Y si lo platicamos un poquito más a temas que a lo mejor en la zona, en la parte de preguntas, podemos ver cómo funcionan la validación de entidades de gobierno. Ahorita vemos ese tema. Pero a través de esto es como en la logística puede implementarse este punto, ¿no? Y acá, por acá tenemos otro ejemplo, que es en una de las compañías cerveceras más grandes del mundo. Ellos tienen el reto de cómo le transparentan a los consumidores cuál es la huella digital que representa en cada una de las botellas de su producto, eh, eh, cómo le transparentan la huella ambiental que representa. Y es un problema bastante complejo porque el proceso es muy largo. Este es un proceso bastante amplio que lleva años si hablamos desde el momento en el que
se produce, se planta la semilla de los lúpulos, se está, puedes trazar la cantidad de agua con la que se riega, cómo estás administrada, si el agua viene de una fuente o de otra, etcétera. Y entonces lo que hicieron es, bueno, vamos a hacer una prueba piloto en donde pudieran hacer esto, en un espacio controlado, me refiero a uno de sus proveedores, que pudieran implementar este ejemplo, en donde podían hacer esa trazabilidad de la zona en donde fue cultivado el lúpulo, la temperatura a la cual, cuál fue la temperatura que estuvo sufriendo, estuvo cambiando durante el tiempo que pasó antes de su recolección, cuál es la cantidad de agua que se utilizó para producir toda esa zona y con eso promedias, bueno, cuántos granos se requieren para la producción de una botella, etcétera. Y con eso puede proveer a la persona, bueno, mira, esta es la cantidad de agua que se utilizó, este es el tiempo que duró, este es el lote en donde se produjo, esta es la temperatura con la cual se envasó, salió de esta zona, etcétera. Y toda esa trazabilidad, lo que le ofrece al usuario final de este producto, al consumidor final, lo que le ofrece es esa transparencia de entender cómo esa botella que tiene en la mano, el producto que está consumiendo, cómo viene de un país, cómo viene de una zona, cuál es el impacto que tiene sobre eso. Si bien es un proyecto que está implementado a nivel global, simplemente se hizo ese piloto para entender cómo se puede conectar a la persona que está pues sembrando semillas, etcétera, conectarlo con el usuario final, ¿no? Por ahí hay distintos ejemplos que no incluye aquí, pero hay un tema que se llama economía circular desde el punto de vista que conectas al productor con el consumidor final, donde típicamente la cadena de suministro va hacia una dirección, desde el productor en el campo hasta el consumidor que lo tiene en la mesa, ¿no? Sin embargo, a través de esta trazabilidad que te ofrece blockchain, lo que se puede hacer es ese círculo en la cadena de suministro donde el consumidor final puede obtener información y puede entender cómo su producto fue generado y puede conectarse con la zona que lo produce. Esos son dos ejemplos que me gustan y que están muy padres sobre el uso de blockchain en industria, ¿no? En logística y en la cadena de suministro. Por aquí vamos a platicar otro. Este está muy padre, que es más relacionado a la inteligencia artificial generativa. Y aquí lo que vamos a ver es cómo, por aquí está el prompt de ChatGPT. Lo que vamos a ver es, imagínense ustedes quién pone un restaurante y no están seguros. Lo único que no conocen es la zona y tienen cierto capital para invertir, ¿no? Lo que se puede apoyar a través de estas herramientas es entender, ok, ¿cuál es el menú que debería de elegir? ¿Cuál es la zona en la ciudad en donde debería de poner este restaurante? Dependiendo y con la información que tienen estas herramientas, es entender, a ver, cuál es, como hacer un pequeño estudio de mercado, a lo cual si yo quiero poner una lonchería o un negocio pequeñito, pues no tengo pues, capacidad para o invierto en el negocio o pago un estudio de mercado o pago, en este caso, es entender, bueno, estas herramientas te dicen, ok, la zona en la que puedes utilizar, las zonas disponibles son estas, a lo mejor ya eso me ayuda a entender, ok, y para esta zona, ¿qué tipo de comida debería tener? Una vez que tienes identificado la zona, el tipo de comida, lo que puedes hacer es, bueno, ok, ahora con eso, ¿cómo diseño este menú? ¿Cuál es la comida que debería poner? A través de herramientas como combinación de distintas herramientas de inteligencia artificial generativa. Lo que se puede hacer es que te dé propuestas, ¿no? Y dices, ok, si una de las opciones que me está dando es, en este caso, es sándwiches, ok, se le puede pedir a esta herramienta que te genere un menú en donde tenga los ingredientes de cada uno de las opciones en el menú, tenga la cantidad o la información nutrimental, le ponga nombres, te genere una foto y te haga un catálogo que simule la información de cómo la deberías de presentar a tus clientes. Recordando lo que platicábamos anteriormente, esto no es una versión final, esto es una versión en la cual te da una idea de qué deberías de poner, cómo lo deberías de presentar, para que tú lo analices y lo revises
si vas a hacer un estudio de mercado o un check entre tus amigos en tu familia, que tú digas, mira, pues bueno, esto es lo que me ofrece esta herramienta, esto es lo que me sugiere, y a lo mejor ya validando con las personas entiendes, ¿sabes qué? Pues la verdad es que aquí la gente no come esto. Eh, eh, Intenta con otra cosa, intenta con, si es Monterrey, pues tienes que hacer algo que tenga carne asada. Este, eh, si estás en otra ciudad, pues bueno, necesitas otro tipo de menú. Y esto es reiterar, 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 hasta llegar a una versión en la cual ya se encuentre algo que esté validado. Y con esto, una vez que ya tienes algo definido, ya tienes el lugar, ya tienes cómo quieres hacer tu menú, etcétera, entonces ahora sí te traes al chef, te traes al fotógrafo, al diseñador, etcétera, y para que les des, bueno, estas son las alternativas que quiero, y te puedan hacer ya una producción o algo mucho más afinado. Imagínense ustedes, si lo haces por tu cuenta y lo haces de otra manera, como tradicionalmente se ha hecho, acabo poniendo una pizzería en un negocio o que está saturado con un menú que probablemente no le va a gustar a la gente porque no lo validé, no lo chequeé, no invertí en buenas fotos, etcétera. Y a lo mejor no funciona. Eh, o tengo que invertir demasiado para hacer 20 opciones de menú en las cuales tenga que pagar todo esto, hacer múltiples pruebas de menú. Y esto, pues la verdad es que al final me voy a quedar sin capital para poder invertir en el negocio que originó todo esto. Entonces, a través de estas herramientas es como puede darte a plantearlo de una manera mucho más simple. Haciendo mi chaqueta del tiempo. Aquí hay otro ejemplo que está súper interesante. Esto es de la compañía IKEA. En este caso, el director creativo, uno de los directores creativos de esta compañía, lo que buscaba es cómo puedo hacerle para generar un nuevo o buscaba inspiración para nuevos productos en una nueva línea de marcas, ¿no? Y lo único que quería, bueno, que quiero utilizar, hay una herramienta que se llama Midjourney, que es la que estoy utilizando aquí. Y lo que quiero utilizar es, ¿cómo le hago para utilizar estas herramientas? Para que me generen una nueva línea de muebles inspirados en la Patagonia. Entonces, lo que le genero es justo las imágenes digitales de algo que no existe, la combinación de las telas, los colores, el diseño de los muebles, completamente inspirados en eso. Y aquí están todas las imágenes en donde no tuvo que ir un fotógrafo, no tuvo que fabricar los muebles, llevarlos, trabajar en toda la iluminación para poder generar estos conceptos. Generalmente, de la manera que ustedes que tienen que estar, hacer, perdón, mucho ruido. Este, bueno, entonces lo que pasa es que de manera real, estos productos, para que puedan llevarse a cabo, puede, a través de estas herramientas, puede dedicarse un año exclusivamente en el diseño y en la producción de la línea de muebles ya específica que quiere, o tal vez pueda tardarse 3 años, 4 años en aterrizar distintos conceptos, ver distintas maneras en las cuales lo podría hacer. Eh, y el costo se infla, ¿no? El costo se hace muy, 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 muy alto porque se tiene que invertir demasiado en distintas propuestas cuando a lo mejor solamente se va a llevar a cabo uno. Entonces, este es otro ejemplo que está súper interesante de cómo lo hicieron. Vamos a ir avanzando para cerrar. ¿Cuáles son consideradas principales consideraciones para el uso de blockchain y la inteligencia artificial en la industria? Bueno, aquí hay varios temas que antes de poner a trabajo, antes de liberar esto a los usuarios, se tiene que pensar en la propiedad intelectual. ¿Cómo el uso de herramientas como ChatGPT, como BART, como cualquier otra, cómo nos aseguramos que la información que se está generando a través de estos modelos de datos no infringe normas de privacidad, de propiedad intelectual? ¿Cómo esto está dentro de las normas de la misma compañía? Entonces aquí platicábamos de cómo el uso de personas dedicadas a la actividad o abogados, etcétera, necesitan trabajar en estos proyectos para poder cubrir estas áreas, ¿ok? Otro tema, por supuesto, y es muy, muy importante, es la privacidad de los datos. Recuérdense que cada uno de las herramientas siempre tienen un tag de cómo o
esa leyenda de cómo se está utilizando la información. Aquí es de igual manera, tiene que adaptarse a esto, ¿no? De entender y darle claridad a los usuarios de cómo se está utilizando la información, qué se está almacenando, cómo se procesa, para que sea completamente transparente, le dé seguridad a los usuarios y lo puedan utilizar. Y por supuesto que no se estén infringiendo ninguna norma. Entonces, eso también es súper importante. Otro tema que es importante es entender, recuerden que esto, y lo platicamos, son herramientas, no tienen contexto, tienen respuestas de acuerdo a modelos de datos, ¿ok? Es posible que la información que se crea necesita ser validada. ¿Por qué? Porque si estas herramientas generan algo que pueda mostrar un sesgo o algo que pueda mostrar algún tipo de discriminación, no lo está generando una herramienta, lo está generando la empresa que está, la empresa que está publicando el contenido. ¿Okay? Entonces, por eso es súper importante que se haga esa validación y esa adaptación de los modelos de datos para asegurarse que estas áreas estén cubiertas. Ok, y por aquí hay otro tema que es súper importante. Platicando del escenario de cómo los automóviles se manejan de manera autónoma. Tiene una persona que está en el volante, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede delegar completamente el control de una herramienta, asumiendo que no va a tener errores, ¿ok? De la misma manera, cuando trabajamos con inteligencia artificial generativa, tiene que generarse un uso responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumpla con propiedad intelectual, con privacidad, con discriminación, o con normas que aseguren esto, y que el contenido que se está generando sea usado de la manera correcta. Entonces, esto es la responsabilidad sobre el producto. Ok, y aquí platicábamos esto, ¿no? Tiene que ser, la manera en la que se lo presente los usuarios, tiene que ser muy, muy, muy simple para que se entienda bien cómo funciona, cómo se está utilizando la información, eh, para que el usuario tenga confianza y entienda cómo se está utilizando. ¿Okay? Y aquí hay un tema de seguridad y de identidad, en el cual la manera en la que nos conectamos a estas herramientas, estas herramientas se conectan en el ecosistema de nuestras empresas, tiene que seguir el mismo principio, el mismo principio que existe. Si no está cubierto, entonces estas herramientas o las políticas de seguridad de la empresa tienen que adaptarse de manera que cubran la parte de autenticación, autorización de manera correcta y puedan cumplir con las normas de la misma manera. Perdón, por ahí creo que se escucha un poquito de ruido. Ok, bueno. Y ya por último, creo que es importante platicar de esto. ¿Cómo puedes prepararte para adoptar el cambio? ¿Okay? Entonces, aquí, y estas son las recomendaciones que tiene Accenture, es mentalidad impulsada por el negocio. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Si regresamos al ejemplo de la persona que está en el taller de zapatos. Tu negocio es hacer zapatos, tu negocio es diseñar, producir y hacer este producto de la más alta calidad. Por lo tanto, su negocio no debe de cambiar a ser una empresa o a ser una empresa de blogs, ¿no? Son herramientas en las cuales debe de apoyarse en ellas y contactar a tener un especialista en esa área, pero que no se salga de su negocio. ¿Para qué? Para que lo ayude a crecer justamente en eso y que vaya avanzando. La segunda es, si estás implementando estas tecnologías, es muy importante que el enfoque esté centrado en las personas, en los usuarios, en pensar en cómo los usuarios van a usar estas herramientas, en entrenar de la manera adecuada a las personas que trabajan en la empresa. Y esto quiere decir no solamente a quien te va a hacer el modelo de datos de inteligencia artificial, o las personas que están haciendo la personalización de la herramienta de inteligencia artificial generativa, sino que las personas, todas las personas que trabajan en empresas tienen que entrenarse y entender cómo funcionan para que estas pequeñas tareas, estas tareas diarias, en donde a lo mejor no se está invirtiendo el tiempo de la manera más adecuada, puedan entender cómo les puede beneficiar y esto ayude a una mayor productividad en las empresas. ¿Okay? Entonces, por eso es el enfoque centrado en las personas. Y este tema que es preparar tus datos también es súper importante porque platicamos de
no podemos utilizar el set de datos que nos ofrecen estas herramientas porque no conocen cómo funciona nuestra empresa, no conocen cómo funciona por dentro. Entonces, deben de conectarse a fuentes de datos correctas y esto no significa que voy a exponer toda mi información, significa que le debo de habilitar acceso eh, al set de información exclusivamente que se requiere. ¿Para qué? Para que si vas a poner un chatbot conectado a inteligencia artificial generativa, cualquier otra cosa, entienda tu negocio y te dé las respuestas y lo agilice para tu negocio. ¿Okay? Si no se habilita esta área, no va a funcionar. Es lo mismo que lo tuvieras un servicio público, ¿no? Como está actualmente. Y el ecosistema de innovación, esto quiere decir que tenemos que entender no solamente cómo va a trabajar en nuestra empresa, tenemos que entender cómo estas herramientas trabajan con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con los clientes de nuestros clientes. Todo esto genera el ecosistema de innovación en el cual tenemos que estar conectados y ahí es donde tenemos que pensar en cómo todo esto funciona en conjunto. Y con eso, creo que cerramos la presentación. La única pregunta que les dejo es, ¿cómo puedes prepararte para adoptar el cambio? Y con eso, cerramos. Les dejo esta encuesta de retroalimentación. Y aquí creo que tenemos algunos minutos para algunas preguntitas. No sé, ¿alguien quiera preguntar algo? Muchas gracias, Oscar. Sí, tenemos unos 10 minutos y comentan, ¿nos podrías recomendar un libro básico de inteligencia artificial? Esta es una muy buena pregunta. Te lo debo y ahorita, 5 minutos después de la sesión, te lo recomiendo. Este, libros básicos de inteligencia artificial, te puedo recomendar los que vi en la universidad, que creo que ya no están muy actualizados. Debe haber algunos así súper sencillitos. Si les gustan los audiolibros, hay algunos que son como resúmenes chiquitos que están buenos. Esos muy bien. Este, yo utilizo Pluralsight o Udemy, fuentes muy buenas para entender desde lo más básico hasta lo más complejo. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Dice Carlos. Muchas soluciones de BCI de inteligencia artificial están basadas en la nube. ¿Ya hay para instalarse en sitio de las empresas o cómo decirle a la empresa que sus datos están seguros? Es una excelente pregunta. Respecto al lado de blockchain, hay dos tipos de soluciones. Una que es blockchain pública, que utiliza las, las redes más comunes como Ethereum, como Bitcoin, etcétera. Son redes de blockchain públicas que te ayuden se compila el código y está trabajando ahí y la adopción es más fácil, ¿no? Cuando tú tienes un escenario, por ejemplo, para un banco, no requiere estar en estas redes. Lo que haces es que utilizas una blockchain privada en la cual el concepto de descentralización no está porque corre en un data center privado, lo cual lo vuelve más seguro, pero la ejecución del algoritmo de blockchain continúa. Entonces hay soluciones de blockchain completamente distintos y mucho más robustos para el uso de industrias, por ejemplo, para la bancaria. Corda es una de ellas, y hay varias soluciones, varios tipos de blockchain que funcionan para eso. Del lado de la nube, la mayoría de las herramientas que existen actualmente de inteligencia artificial generativa son servicios en nube. Realmente lo que te vas a encontrar tú en esos escenarios de cómo vas a conectarlo a tu empresa, que si está on-premise, tienes que tener exposición a servicios en la nube de alguna manera. Entonces, a través de APIs, no cambias tu infraestructura y lo que platicábamos es cómo le das acceso a estas herramientas y es un acceso controlado. Entonces, se puede hacer, funciona para on-premise también,
se consume como servicios en la nube. Gracias. Ernesto pregunta, Oscar, ¿conoces algún ejemplo sobre el uso de la inteligencia artificial para procesos de reclutamiento y selección de personal especialista? Em, Hay muchos, si hablamos de IT, te vas a encontrar que en la preparación existen muchos algoritmos que se dedican a hacer examencitos o todos estos quiz que de repente se realizan, ayudan a una selección masiva de candidatos. No me confío mucho de estas herramientas, no lo recomiendo realmente, porque lo primero que te va a decir alguien, a ver, si la empresa me quiere contratar, pues, eh, no necesariamente van a estar dispuestos a tomar un examen súper largo. Si es un test sencillito, si se puede, y la gente lo hace, ¿no? Pero si ya queremos al 50% de la selección de candidatos a través de test o cosas así, a lo mejor no. Fuera de test y hablando más de selección de candidatos, generalmente herramientas como LinkedIn ya tienen esos plugins que lo que hacen es que le ofrecen servicios a las compañías para leer los perfiles y poder decir, a ver, pues buscas estas habilidades, tienes todos estos candidatos y esa ya es una herramienta de inteligencia artificial que te está ayudando incluso a hacer el contacto y respuestas y elabora un chat inicial con posibles candidatos, pero tiene que haber un contacto humano, ¿no? Porque al final de cuentas siempre, pues, eso es súper básico, ¿no? Sobre todo en la parte de reclutamiento. Perfecto. Víctor González pregunta, ¿qué tan comunes son los contratos ejecutados en blockchain a nivel mundial o en América Latina? Esa es una muy buena pregunta. No tengo un número exacto que te pudiera dar. Lo que sí te puedo comentar en este respecto es el crecimiento de la tecnología de blockchain es exponencial. En algunas conferencias, el año pasado, hoy hace un año precisamente en Monterrey, estábamos platicando justo sobre eso, de cómo la adopción de blockchain tiende a multiplicarse por 10 para el año 2023, en una década de ahora. ¿Por qué? Porque son procesos que corren de manera transparente para las personas. No, o sea, un usuario difícilmente va a darse cuenta si está trabajando con un smart contract o no. El objetivo es que sea tan bueno que el usuario ni siquiera sepa que está interactuando con un smart contract. Sin embargo, por abajo, todo el backbone que funciona para poder operar es la parte compleja, y es lo que está dando muchos brillos. El dato específico te lo debo, pero sí hay un crecimiento exponencial en el uso de smart contracts. Así es, muy bien. Oscar, una pregunta. Si alguien te quiere contactar, por ejemplo, en X, que antes era Twitter, o en Ujú. alguna red social, ¿cómo Sí, te pueden contactar? pues está en Instagram, por aquí lo voy a tener, Oscar Charles, y en LinkedIn, sí, también voy bastante, se me van a encontrar. Mm, Creo que parece así, tal cual. Y en Instagram estoy como Oscar Charles, así. Y por ahí cualquier duda, pues te lo vamos platicando. Perfecto, muchas gracias. A los asistentes les solicitamos atentamente nos puedan contestar la encuesta de retroalimentación. No sé si quedan 1 o 2 minutitos, no sé si hay alguna otra pregunta. De mi parte, Oscar, la verdad, muchísimas gracias. Estamos muy contentos en el CISO Monterrey de haberte tenido como expositor aquí en esta sesión. Todo lo que comentas de blockchain aplicado a la logística, la inteligencia artificial, incluso aplicada en nutrición, ¿no? En los sándwiches. Está muy Ujú. interesante.
Y bueno, les vamos a estar compartiendo también la presentación y en el canal de YouTube vamos a estar subiendo la grabación. Y muchísimas gracias a todos. Estamos también terminando puntualmente, son las 10:59 y también te felicitan aquí en el chat, Oscar. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Pues como siempre, buenas sesiones con CISO. Muy amables. Que tenga un bonito día. Hasta luego. Igualmente, muy buen día a todos, que estén muy bien. Gracias. Bye.